Ahí sí. Puse un recuerdo porque ya pasó una semana, más de una semana de la última clase. Lo que habíamos visto era el teorema de caracterización de punto extremo, que acá lo recordé de nuevo porque hoy día vamos a terminar el estudio de los poliedros. Vamos a ver lo único que nos queda, que son las llamadas direcciones extremas. Y vamos a encontrar un teorema que es bien parecido a este, ¿ya? Que toda dirección extrema también va a estar asociada a una descomposición de la matriz A que satisfaga ciertas propiedades. Pero acá, en verdad, todo este enunciado se puede resumir en lo que aparece abajo. A ver, hay alguien que está haciendo ruido. Working. Ahí sí. Eh, Como les decía, la caracterización de punto extremo está resumida acá abajo, ¿ya? Todo punto extremo corresponde a una descomposición de la matriz A, descomposición en dos partes B y N, y la descomposición tiene que satisfacer estas dos propiedades, ¿ya? Primero, que la submatriz B es invertible, y segundo, que la inversa de B multiplicada por el lado derecho es mayor o igual a 0. ¿Ya? Y eso es porque el punto extremo toma justamente esta forma. El punto extremo se escribe como B a la menos 1B, 0. ¿Ya? Y como tenemos escrito el poliedro en forma canónica, para que este punto sea factible, bueno, necesitamos por supuesto que este producto sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda de lo que habíamos visto antes del break, del receso? No, ninguna. Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta clase es cómo generar conjuntos con poliedros que son conjuntos convexos a partir de sus elementos fundamentales, ¿no? En este caso, por ejemplo, partamos discutiendo cómo generar poliedros a partir de sus puntos extremos, ¿ya? Voy a dar una definición bien sencilla. Vamos a llamar polítopo a la envoltura convexa de un conjunto finito de puntos. Esto ya lo habíamos discutido antes, estos mismos dos ejemplos. Eh, Acá lo importante es que tenemos un conjunto finito de puntos, ¿ya? La figura de la izquierda, lo que tenemos acá es la envoltura convexa de todos los puntos que están marcados con negro. O sea, la envoltura Profe, convexa de 8 puntos, ¿sí? ¿es polítopo o polípoto? Polítopo. Ah, ya, es que abajo sale polípoto. Ah, ya. Ese es un error de tipeo. Lo vamos a arreglar. Pero todavía no llegamos a esta parte. Estoy explicando la definición recién. ¿Ya? Entonces, en la figura de la izquierda tenemos un polítopo que corresponde a la envoltura convexa de los 8 puntos, ¿cierto? Que están marcados en negro. Y a la derecha tenemos el tetraedro, que también corresponde a la envoltura convexa de los 5 puntos, ¿ya? Incluyendo el que está al interior. Y un resultado fácil que no vamos a demostrar, ¿ya? Si quieren ustedes lo pueden hacer como ejercicio, es que todo polítopo es igual a la envoltura convexa de sus puntos extremos. Por ejemplo, en la figura de la izquierda, los puntos extremos serían los que voy a marcar con rojo. ¿Ya? Tenemos 5 puntos extremos. Si ustedes consideran ahora solamente estos 5 puntos extremos y calculan la envoltura convexa de los puntos extremos, van a recuperar
el mismo conjunto que obtienen con los 8 puntos iniciales, ¿ya? En este caso, el polítopo tiene solamente 5 puntos extremos y la envoltura convexa de esos 5 puntos extremos es igual al conjunto original, ¿ya? Y lo mismo en el tetraedro. En el tetraedro, los puntos extremos son estos 4 puntos. Y si ustedes calculan la envoltura convexa de los 4 puntos extremos, van a generar el tetraedro, ¿verdad? Así que, como les dije, esta demostración la vamos a omitir, va a quedar como ejercicio para ustedes, pero al menos espero que viendo estos dibujos tengan la intuición, ¿ya? Y que a nadie sorprendan resultados de este estilo. ¿Ya? Esto es bien fácil, así que se los dejo propuesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? Ya. Bueno, esto es un caso en el que la respuesta a nuestra pregunta es sí, ¿ya? Nuestra pregunta sería si es posible generar poliedros o conjuntos convexos a partir solamente de sus puntos extremos, ¿ya? Y en este caso, un polítopo es casi por definición un conjunto para el cual la respuesta a nuestra pregunta va a ser afirmativa, ¿ya? Un polítopo se define como la envoltura convexa de un conjunto finito de puntos. Y si uno ahora se queda solamente con los puntos extremos del polítopo, el polítopo se puede generar simplemente con la envoltura convexa de estos puntos extremos. Ahora, si hablamos en términos más generales, para un poliedro cualquiera, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿Ya es cierto el resultado para un poliedro en general? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algo que quiera comentar? Profe, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Qué es lo que es cierto? Si un poliedro en general puede ser generado mediante la envoltura convexa de los puntos extremos, tal como teníamos acá. Este poliedro de la izquierda puede ser generado como la envoltura convexa de los 5 puntos. Este poliedro de la derecha puede ser generada como la envoltura convexa de estos 4 puntos. Ahora, ¿puedo yo generar cualquier poliedro como la envoltura convexa de los puntos extremos? Depende. Yo Según yo, digo que no. sí, Solo se- porque es Yo creo que convexo. sí. O sea, Ya, Porque si el conjunto no se es pueden generar, acotado, entonces, ¿cómo podríamos? se pueden generar solamente políedros convexos, ¿no? todos los poliedros son convexos. Por Ah, eso A mí mismo. me pareció que César, si no me equivoco, estaba hablando de que el conjunto fuera acotado o no. Ujú. Ya, eso es justamente lo que va a decidir si el poliedro se puede escribir como combinación convexa de los puntos extremos o no, ¿ya? Así que bueno, súper bien. Todos los que participaron. Eh, en general la respuesta es no, por el caso de los poliedros no acotados, ¿ya? Este es un ejemplo de las clases anteriores. Eh, Acá solamente tengo el dibujo de un poliedro que anteriormente llamamos C y que tenía esta forma. Si se fijan, este poliedro tiene solamente 3 puntos extremos, que son los puntos marcados en rojo. Y si nosotros consideramos la envoltura convexa de estos 3 puntos extremos, vamos a poder generar solamente la región, bueno, que está en el interior de este triángulo. Y luego hay puntos que pertenecen al conjunto, como el que está marcado en verde, que se quedan fuera de la envoltura convexa, ¿ya? Lo que quiere decir que este punto en verde no corresponde a una combinación convexa de los puntos extremos. ¿Ya? ¿Se entiende? Así que, Profe, ¿sí?
Ya, gracias. Pese a que el conjunto es convexo, aún así hay casos donde la envoltura convexa va a dejar algunos puntos del poliedro fuera, ¿ya? Ahora, déjenme darles otro ejemplo que es aún más crítico. Este conjunto que está acá, ¿ya? Este es uno de los trucos clásicos, por así decirlo, en optimización lineal. Si se fijan, este conjunto está definido por una función que no es lineal, ¿ya? La función valor absoluto. Pero aún así, el conjunto que se genera es un poliedro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien la función valor absoluto no es una función lineal, la función valor absoluto es equivalente, bueno, o al menos esta desigualdad es equivalente a dos desigualdades lineales, ¿ya? Dado que la función valor absoluto es una función que es lineal por trozos, ¿ya? En este caso, el conjunto S, bueno, S son todos los X en R2, tales que la segunda coordenada es mayor o igual al valor absoluto de la primera coordenada, ¿ya? Esto corresponde a desigualdades lineales, ¿ya? Por lo tanto, el conjunto S sí es un poliedro. Si ustedes desarrollan la desigualdad que está acá, x2 mayor o igual a valor absoluto de x1. Bueno, lo primero que ustedes deberían notar es que hay una restricción de signo para la variable x2, ¿ya? Porque el valor absoluto de x1 siempre es mayor o igual a 0. Así que cuando ustedes escriben que x2 es mayor o igual al valor absoluto de x1, está implícito que x2 solamente puede tomar valores positivos, ¿ya? Así que tenemos esta desigualdad por un lado, y por el otro, ustedes saben lo que significa que el valor absoluto de un número sea menor o igual a otro, simplemente que el número en sí, x1, está o pertenece al intervalo menos x2, x2. Dado que sabemos que x2 es positivo, este intervalo es menos x2, x2, ¿ya? En general, si x2, bueno, no puede ser, ¿ya? Pero si x2 por alguna razón fuera negativo, acá serían los signos inversos, ¿ya? Pero no, esto no puede ser. Lo que estoy tratando de decir es que menos x2 es negativo y x2 es positivo, así que x1 pertenece al intervalo menos x2, x2. Entonces, de esta forma, podemos reescribir el conjunto S mediante estas tres desigualdades. Entonces, la que tenemos acá se escribe como x1 menos x2 menor o igual a 0. La segunda desigualdad se escribe como menos x1 menos x2 menor o igual a 0. Acá la tercera está escrita como x2 mayor o igual a 0, pero esto es lo mismo que decir menos x2 menor o igual a 0, ¿ya? Esto lo hemos discutido harto. Esto es lo mismo que menos x2 menor o igual a 0. Así que en términos matriciales, la escritura matricial de este poliedro, ¿ya? Con la primera definición que dimos, de la forma a por x menor o igual a 0, sería simplemente lo que tenemos acá. ¿Ya? Primera columna, primera fila, 1 menos 1, correspondiente a esta ecuación. Segunda fila, menos 1, correspondiente a esta ecuación. Y tercera fila, 0 menos 1, correspondiente a esta ecuación. Así que a por x menor o igual a b, a un lado derecho. Ahora, ¿por qué este ejemplo es más extremo que el anterior? Porque si ustedes dibujan en R2 el conjunto S, van a obtener esta figura que está acá, ¿ya? El poliedro corresponde a lo que está al interior de estas dos rectas, ¿ya? Esto que está acá es S. Así que lo que ocurre es que en verdad hay solamente un punto extremo.
Por lo tanto, es claro que yo no puedo generar, bueno, nada con ese punto extremo, solamente el punto en sí mismo, ¿ya? Si trato de hacer combinaciones convexas de un único punto extremo, en verdad lo único que voy a obtener siempre es el mismo punto extremo. Así que acá, bueno, la idea es que con este ejemplo es mostrar que se necesita algo más, ya que el punto extremo para generar S. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos movernos en las direcciones que están marcadas como de 1 y de 2, ¿creen que podríamos generar todo el poliedro S? No. ¿No? ¿Por qué no? Yo creo que sí, porque podríamos decir que, no sé, los puntos que cumplen una condición de estar por sobre tal dirección, algo así, están en ese. Y lo mismo al otro lado. Claro, Sí. gráficamente la idea es más o menos esta. Por ejemplo, si tenemos un punto aquí, ¿ya? Yo puedo partir de mi punto extremo, que es este vértice, el origen. Ahora me puedo mover en la dirección de sub 1, digamos hasta acá. Ahora me muevo en la dirección de sub 2. Chuta. Me muevo así y llego a mi punto. ¿Ya? Así que esta es la idea, ¿ya? Vamos a ver, de hecho, justamente un resultado de esta forma que me dice que para el caso en que mis poliedros son no acotados, bueno, sabemos que no podemos generar todo el conjunto solamente con los puntos extremos, pero el resultado nos va a decir que si le agregamos ahora lo que vamos a definir hoy como direcciones extremas, sí vamos a poder generar todo el poliedro en su totalidad, ¿ya? Y aquí no va a importar si el poliedro es no acotado o acotado, ¿ya? Todo poliedro va a poder ser generado mediante sus puntos extremos y sus direcciones extremas, ¿ya? Y en esta figura, bueno, les adelanto que las direcciones extremas de este poliedro van a ser justamente las direcciones que están marcadas como de 1 y de 2. ¿Ya? Así que ese es más o menos lo que vamos a hacer hoy. De eso se va a tratar la clase. Entonces, bueno, definamos de una vez lo que vamos a entender como dirección. Sea S contenido en Rn un conjunto convexo, un vector D en Rn distinto de 0, se va a decir, o se va a llamar dirección de S, si básicamente, dado cualquier punto del conjunto, yo me puedo mover en esa dirección tanto como yo quiera, ¿ya? O sea, para todo x en S y para todo lambda mayor o igual a 0, el punto x más lambda d va a seguir perteneciendo al conjunto S, ¿ya? O sea, yo me paro en cualquier punto de mi conjunto convexo S y me muevo en la dirección D tanto como yo quiera y sigo estando siempre dentro del conjunto S, ¿ya? Esa es la idea de una dirección. Si uno aplica la... Profe, ¿Sí? entonces esto sirve solo para conjuntos como acotados, o sea, no acotados, para conjuntos no acotados. Exacto. Si ustedes, a ver, si tienen un conjunto acotado, de inmediato no es posible tener una dirección, ¿ya? Eso es un resultado que vamos a demostrar, de hecho, al final de la clase. Pero sí, justamente ocurre eso. Si un conjunto es acotado, no pueden haber direcciones. Porque yo necesito moverme tanto como yo quiera en una dirección, ¿ya? En el caso de un conjunto acotado, en algún momento, si yo me muevo en una dirección hacia el infinito, en algún momento me voy a salir de mi conjunto.
¿Ya? Pero bueno, eso lo discutimos después, de nuevo, al final de la clase, porque vamos a escribir una proposición justamente que dice eso. ¿Ya? Entonces, tomemos un poliedro en forma canónica, ¿ya? Un poliedro P como los x en Rn, tales que A por x es igual a B y x es mayor o igual a 0. Si nosotros aplicamos la definición de dirección, entonces lo que necesitamos que ocurra son estas dos cosas, ¿ya? Porque nosotros queremos que el punto x más lambda d pertenezca a S para todo lambda mayor o igual a 0, ¿ya? Así que para que x más lambda d pertenezca a S, necesito que A por x más lambda d es igual a B, la primera restricción, y necesito que x más lambda d sea mayor o igual a 0, que es la segunda restricción para pertenecer al poliedro. Si ustedes trabajan estas dos condiciones, van a obtener que D es una dirección del poliedro si solamente si satisface estas dos condiciones. A por D igual a 0 y D mayor o igual a 0. Esta es una desigualdad vectorial, así que significa coordenada por coordenada. ¿Lo ven? Por ejemplo, en la primera condición, que A por X más lambda D sea igual a B para todo lambda. Fíjense que acá esto tiene que ser para todo X en S. Así que A por X, X ya pertenece al poliedro, así que A por X es igual a B. Ustedes pueden cancelar acá. Entonces lo que les queda es que A por lambda D es igual a 0 para todo lambda mayor o igual a 0. Necesariamente A por D tiene que ser igual a 0. Y lo mismo con la segunda desigualdad. Ustedes quieren que este vector tenga todas sus coordenadas positivas para cualquier lambda. Si D tuviera alguna coordenada menor o igual a 0, para lambda suficientemente grande, la coordenada negativa de D le ganaría a la coordenada positiva de X, y esto no podría ser positivo. ¿Ya? Así que para el caso de los poliedros en forma canónica, ustedes pueden simplemente recordar esto que está acá. ¿Ya? Esto podría darse como una definición de dirección para poliedros. ¿Sí? Simplemente A por D igual a 0 y D mayor o igual a 0. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, sé que no es la idea, pero por ejemplo para la desigualdad que lambda es mayor o igual a 0, si fuese igual a 0, el A por D igual a 0 no necesariamente se cumple, ¿cierto? O sea, imagino que no es la idea tener un lambda igual a 0, pero está la opción. Claro, pero esta definición te exige que esto sea cierto para todos los lambda. Así que no basta darse un valor cualquiera y ver qué pasa. Ya uno necesita algo más fuerte, que dado cualquier lambda que a mí se me ocurra, A por lambda D tiene que ser igual a 0. Ya, en particular, si Ya. toma 1, por ejemplo, lambda igual a 1, ahí te da directamente que A por D es igual a 0. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Y bueno, por último, vamos a ocupar la idea física de los vectores, ya en el sentido en que vamos a entender, bueno, las direcciones, ya como en física. Si una dirección de uno es la ponderación de otra dirección, ya la prolongación, o si es que este coeficiente es mayor que 1, vamos a decir simplemente que las direcciones son iguales, ¿ya? O sea, de 1 y de 2 se dirán iguales si de 1 es igual a alfa veces de 2 para algún alfa positivo. Y por último, ahora podemos definir lo que vamos a entender como una dirección extrema para un convexo cerrado S
y una dirección D, vamos a decir que D es dirección extrema si no puede expresarse como combinación lineal positiva de dos direcciones distintas. ¿Ya? Acuérdense, un punto extremo era un punto del poliedro que no puede escribirse como combinación convexa de otros dos puntos del poliedro. Para una dirección extrema, la idea es exactamente la misma. ¿Ya? Una dirección extrema no puede expresarse como combinación lineal positiva de dos direcciones distintas. Acá no dice combinación convexa por el hecho de que las direcciones yo las puedo multiplicar por cualquier número y voy a obtener la misma cosa, ¿ya? Pero la idea es básicamente la misma. Al decir combinación lineal positiva, solamente estamos diciendo que en vez de lambda x más 1 menos lambda y, en el caso de las direcciones es lambda 1 d más lambda 2 de 2, y con ambos lambda 1 y lambda 2 positivos, ¿ya? Pero exactamente la misma idea. En el caso anterior que estuvimos discutiendo, si se fijan, bueno, el conjunto S era todo lo que acá, ¿cierto? Así que hay muchas direcciones. De hecho, en este caso las direcciones extremas vendrían siendo de 1 y de 2. Y todas las direcciones que están entre medio son direcciones del conjunto S, ¿ya? Por ejemplo, D, que está acá en la figura, es una dirección. Dado cualquier punto del poliedro, yo me puedo mover en la dirección D tanto como yo quiera y voy a seguir estando dentro del poliedro. Y si tomamos otra dirección, por ejemplo así, lo mismo, dado cualquier punto, yo me puedo parar donde quiera, me muevo en esta dirección y sigo estando dentro de S. ¿Ya? Así que todo lo que va desde D1 a D2 vendrían siendo direcciones del poliedro, y las direcciones extremas van a ser la dirección de 1 y la dirección de 2. ¿Ya? Espero que vean que esta dirección de 1 no se puede obtener como combinación lineal positiva de otras direcciones. ¿Ya? La que está dibujada sí. Por ejemplo, yo me puedo mover una parte así, chiquitita en D1, y después me puedo mover en D2. Otro poquito. Si se fijan, haciendo una combinación de D1 más D2, yo puedo generar la dirección D que está dibujada acá. Esto funciona para todas las direcciones que están entre D1 y D2. ¿Ya? Todas las direcciones en este poliedro, salvo D1 y D2, son simplemente direcciones. Las únicas direcciones extremas son estas dos que están aquí. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, súper. Yo creo que este es buen momento para que hagamos el break. ¿Ya? Yo tengo las 10:46, así que volvemos en 10 minutos a las 10:56. ¿Profe? Ahí estoy grabando de nuevo. Entonces, bueno, habíamos definido las direcciones extremas y habíamos mostrado en este dibujo por qué las direcciones extremas son de 1 y de 2. Todo lo que está entre de 1 y de 2 son direcciones del poliedro, pero no son direcciones extremas. ¿Ya? Ahora vamos a ver la caracterización de direcciones extremas, que es súper similar a la caracterización de puntos extremos. Tenemos el siguiente teorema, que de nuevo está enunciado para un poliedro P, escrito en la forma canónica, A por X igual a B y X mayor o igual a 0,
con una matriz de rango M y B en Rm, el lado derecho. Entonces, una dirección de barra es dirección extrema de P si, solo si la matriz A se puede descomponer, eventualmente reordenando sus columnas, en la forma A igual a B, N, donde B nuevamente tiene que ser una matriz invertible, y ahora D barra es un múltiplo positivo de este término, ¿ya? En el primer bloque, menos la inversa de B por la columna AJ, y en el segundo bloque el vector canónico EJ, ¿ya? Entonces acá lo que se pide es que la inversa de B por A sub J sea menor o igual a 0. Acuérdense que una dirección tiene que tener todas sus coordenadas positivas. Así que para que esto sea una dirección, necesitamos que este producto sea menor o igual a 0. Acá A sub J es la jésima columna de la matriz N, ¿ya? De lo que me sobra cuando escojo la base. Y E sub J es el jésimo vector de la base canónica en Rn-M. O sea, es un vector que tiene un 1 y puro 0, ¿ya? Y el 1 lo tiene en la posición J. Si se fijan, es bien similar a la caracterización de puntos extremos. Lo que me dice básicamente es que toda dirección extrema corresponde a una descomposición de la matriz A que satisface una cierta cantidad de propiedades, ¿ya? Así que la idea es exactamente la misma del resultado de caracterización de puntos extremos. En este caso, en la clase de hoy vamos a demostrar solamente la suficiencia, que es la parte interesante de esto, ¿ya? Para el caso de los puntos extremos hicimos ambas implicancias, pero acá la otra implicancia es muy parecida a lo que demostramos en el caso de puntos extremos, ¿ya? La otra implicancia es análoga a lo hecho en la caracterización de puntos extremos. Así que acá lo que vamos a demostrar, como les dije, en la parte interesante, es que dada una descomposición de esta forma, con una matriz B que satisface, bueno, que sea invertible, que B a la menos 1 por A sub J sea negativo, y dado un vector D con esta forma, entonces este vector D es una dirección extrema de nuestro poliedro. Están preguntando en el chat. ¿Subir qué cosa? No sé, se me mandó sin querer, pero aprovecho de preguntar. Sé que es una pregunta un poco básica, pero ¿cuándo una matriz era invertible? La forma más fácil es calcular el determinante. Si el determinante es distinto de 0, la matriz es invertible. Gracias. Ya. Y en matrices de 2×2, el determinante es simplemente, bueno, el producto cruzado, la resta del producto cruzado, ¿ya? Que al menos en todos los ejemplos de cátedra van a ser así para que se puedan entender más o menos rápido. Ya, pues a ver, entonces, déjenme preguntarles antes de eso, para ver si están siguiéndome. Hay un colorario inmediato del teorema, que es el número de direcciones extremas de un poliedro en forma canónica es finito. ¿A alguien se le ocurre por qué? Hicimos algo parecido para el caso de puntos extremos. También dijimos que el número de puntos extremos de un poliedro es finito. Puede ser porque cada punto extremo va a tener un número finito de dirección extrema. Y como los números de puntos extremos es finito,
al tener finito número de dirección extrema cada uno, van a ser finitos, ¿o no? Ya, pero a ver, las direcciones extremas son independientes de los puntos extremos, ¿ya? No es que las direcciones extremas estén asociadas a los puntos extremos. Es por la matriz B, ¿o no? Que como la matriz B es finita igual y está asociada a cada uno a un vector extremo. Una Mm. dirección, perdón, extrema. Ya, a ver. Supongo que en vez de decir, cambiamos que la matriz B es finita, existe una cantidad finita de elecciones de la matriz B. O sea, eso era, sí. ¿Ya? Sí. Ya, bueno, eso es justamente. Acuérdense que, bueno, acá básicamente en el teorema lo que estamos diciendo es que toda dirección extrema está asociada a una descomposición de la matriz A. Y existen una cantidad finita de descomposiciones de la matriz A. Más aún, existe una cantidad finita de descomposiciones de la matriz A que satisfacen todas las condiciones que necesitamos. ¿Ya? Bueno, y eso es. Si se acuerdan, habíamos dicho que en verdad la cantidad de descomposiciones es n sobre m, que es finito. ¿Ya? Así que bueno, súper. Tenemos de inmediato que la cantidad de direcciones extremas es finita. Y acá no importa, acuérdense que todo poliedro puede ser llevado a la forma canónica. Así que este corolario, acá si quieren pueden omitir la parte que dice en forma canónica. El número de direcciones extremas de un poliedro a secas es finito. Entonces veamos la demostración. Como les dije, solamente la suficiencia. Entonces, asumimos que tenemos la descomposición de la matriz A en B,N, satisfaciendo todas las propiedades que enunciamos. Y suponemos que la dirección D es igual a esto que está escrito acá. Entonces, queremos demostrar que D es una dirección extrema. Así que primero vemos, por supuesto, que D es dirección. Por definición es inmediato que D tiene todas sus coordenadas positivas. Bueno, acá les recuerdo que para el caso de un poliedro, una dirección, o sea, D es dirección de un poliedro en forma canónica, si solamente si A por D es igual a 0 y D es mayor o igual a 0. ¿Ya? Así que vamos a demostrar que la dirección D, o sea, que el vector D satisface estas dos condiciones. Como les dije, estamos asumiendo que este producto es negativo, así que por definición tenemos la primera condición, ¿ya? Que D es mayor o igual a 0. Para la segunda, multiplicamos A por D, escribimos tanto la matriz A como la dirección D por bloques. Acuérdense que acá hay un posible reordenamiento de las columnas, así que yo cuando quiero hacer estos productos de matriz por vector, tengo que reordenar todo de la misma forma, ¿ya? Así que, bueno, en este caso, la matriz A se escribiría por bloques como B,N, y asociado a este reordenamiento, la dirección extrema se escribe como menos B a la menos 1 por la jésima columna de N, y después el vector canónico E sub J. Y este producto por bloque, bueno, es el usual que ustedes han visto siempre en álgebra. Los bloques así, por el vector así. Entonces nos queda menos B por B a la menos 1 A sub J más N por E sub J. Acá B se cancela con su inversa. Nos queda menos A sub J. Acuérdense que A sub J es la jésima columna de la matriz N. Así que si ustedes multiplican la matriz N por el vector canónico E sub J, ustedes van a obtener justamente la jésima columna de esta matriz. ¿Ya? Así que al final les queda menos A sub J más A sub J igual a 0. Así que en las primeras dos líneas lo que hicimos fue mostrar que D
es en efecto una dirección del poliedro. Satisface las dos condiciones para ser dirección. Ahora veamos que la dirección D es dirección extrema. Entonces, por contradicción, supongamos que no es dirección extrema, por lo tanto existen D1 y D2, dos direcciones de P que son distintas entre sí, y tales que nuestra dirección D es combinación lineal positiva, ¿ya? D se escribe como lambda 1 de 1 más lambda 2 de 2 para algún par de lambdas estrictamente positivos y para algún par de direcciones de 1 y de 2 que son distintas entre sí. Si vemos esta igualdad por bloques, lo que tenemos que notar es que en el segundo bloque de D tenemos un vector canónico, es decir, un 1 y puro 0. Acuérdense que las direcciones extremas tienen todas las coordenadas positivas. Así que en el último bloque del lado derecho, como lambda 1 y lambda 2 son positivos, y todas las coordenadas de D1 y D2 son positivas, en el último bloque del lado derecho tenemos, vamos a tener puros números positivos, la suma de términos positivos, que nos tienen que dar o bien igual a 1 o bien igual a 0. La única forma de que esto ocurra es que en verdad estas direcciones de 1 y de 2 también tienen la misma, si uno lo escribe por bloque, también tienen esta forma de ser un cierto múltiplo del vector canónico EJ, ¿ya? O sea, donde estén los ceros, mirando el último bloque, donde estén los ceros de D, ambos de estos vectores tienen que tener ceros, y donde esté el 1 de este vector canónico, acá puedo tener un cierto valor en nu sub 1, en la otra tengo que tener un cierto valor nu sub 2, tales que lambda 1 por nu sub 1 más lambda 2 por nu sub 2 tiene que ser igual a 1, ¿ya? En verdad es bien fuerte decir esta igualdad cuando uno la mira por bloque. Estamos diciendo que el último bloque es igual a un vector canónico, así que como todo lo que está en el lado derecho es positivo, la única forma es que tanto de 1 y de 2 respeten esta forma, esta escritura por bloques en términos del vector canónico E sub j. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí. A ver, voy a tratar de escribir. El vector D tiene algo al principio. ¿Ya? Y ahora estamos mirando el bloque, el segundo bloque, donde está el vector canónico. Y acá supongamos que es 0, 0, 1, 0, y después puro 0. ¿Ya? Es un vector con un 0, con un único 1 y puro 0. Esto es el lado izquierdo. En el lado derecho tengo la suma de puros términos positivos. O sea, en el lado derecho tengo algo del estilo... al principio me da lo mismo, pero después tengo algo del estilo lambda 1, voy a llamar L por lambda 1 de 1, más lambda 2 de 2. Y esto por coordenada, ¿ya? Déjenme decir que D1 es una coordenada, ¿ya? No es la desde 1. ¿Ya? Alguna coordenada de la dirección de 1. Y esto, bueno, está en cada una de las coordenadas correspondientes a este bloque.
Entonces, en las coordenadas donde yo tenga 0, necesito que lambda 1 por la coordenada de la dirección de 1 más lambda 2 por la coordenada de la dirección de 2 sea igual a 0. ¿Ya? Y todos estos términos son positivos. Así que necesariamente la coordenada correspondiente de la dirección de 1 y de la dirección de 2 tienen que ser igual a 0. ¿Ya? Tanto d de 1 como d de 2 tienen que ser igual a 0. Es la única forma de que números positivos me sumen 0. ¿Ya? Es que ambos números sean iguales a 0. Y cuando no, cuando necesito ser igual a 1, necesariamente esto tanto d de 1 como d de 2 tienen que ser iguales a 1. ¿Ya? Y lo que tiene que ocurrir es que lambda 1 por el valor que tengo en d de 1, que es lo que estamos acá llamando nu sub 1, más lambda 2 por el valor de la coordenada del vector de 2, que es lo que estamos llamando nu sub 2, tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Así que, bueno, la idea acá es que, dada la estructura en bloque de la dirección D, la única forma de que esta parte del D sea una combinación convexa de otras dos direcciones, es que las otras dos direcciones en sí ya también tienen la misma estructura en bloque, ¿ya? O sea, en el segundo bloque son una ponderación del vector canónico E sub j, cada una de ellas. Entonces, una vez que tenemos esto, que nos damos cuenta de esta propiedad, lo que sigue es fácil porque ahora ocupamos el hecho de que A por D sub 1 tiene que ser igual a 0 y A por D2 tiene que ser igual a 0, ¿ya? Porque estas direcciones estamos suponiendo que son direcciones del poliedro. O sea, como D1 y 2 son direcciones de P, se tiene esta igualdad. Luego escribimos el producto por bloques. La matriz A, escrita en bloque, multiplicado por la dirección de 1. Si yo multiplico, me queda B por el bloque 1, 1, más nu sub 1 por n por EJ. Acuérdense que si yo multiplico la matriz n por el vector canónico E sub j, voy a obtener la jésima columna de esta matriz n. Eso es lo que estamos llamando A sub j, ¿ya? Así que este producto tiene que ser igual a 0 y nosotros podemos calcular explícitamente cuál es el valor que tiene el primer bloque de la dirección de sub 1. ¿Ya? Desde esta igualdad uno ve que el primer bloque de la dirección de sub 1 tiene que ser igual a menos nu sub 1, perdón, este es eta, menos eta 1 por b a la menos 1 por a sub j. Y ahora de la misma forma, si ustedes ocupan que el producto de A por la dirección de 2 es igual a 0 y desarrollan este producto por bloques y lo igualan a 0, entonces pueden calcular cuánto tiene que valer el primer bloque de la dirección de sub 2. En este caso, menos eta 2 por b a la menos 1 por a sub j. Lo que quiere decir que en verdad estos primeros bloques son iguales. ¿Ya? A ver, por lo tanto, D sub 1 es igual a D sub 2 es igual a D. ¿Por qué? D sub 1 lo estamos escribiendo en bloque como D sub 1, 1, coma, a ver, ¿cómo está? Denme un segundo.
por eta 1 E sub j. Ya, después dijimos que en verdad el primer bloque de sub 1 es igual a menos eta 1 por b a la menos 1 por a sub j. El segundo bloque sigue siendo eta 1 por e sub j. Así que acá yo puedo factorizar por eta 1 y me queda menos la inversa de b por a sub j, coma, el vector canónico e sub j. ¿Ya? Si ustedes miran ahora la segunda dirección, que dijimos que tenía bloques de 2, 1, eta 2, e sub j. Calculamos acá que el primer bloque de la dirección 2 es en verdad eta 2 por la inversa de b por a sub j, coma, eta 2 e sub j. Acá puedo factorizar por eta 2 y me queda, bueno, el mismo vector que antes, que en el caso anterior. O sea, menos b, la inversa de b, a sub j, coma de j. Y acá nos damos cuenta que D1 y D2 son iguales, ¿ya? Estoy multiplicando el mismo vector, la misma dirección, simplemente por escalares distintos. Así que de acuerdo a nuestra definición de direcciones, nosotros acordamos que cuando una dirección es el múltiplo de otra, ambas direcciones van a ser iguales. En este caso D1 es igual a D2. Por lo tanto, nuestra dirección D no es extrema. ¿Ya? Lo que hicimos fue decir, supongamos que D es combinación lineal positiva de otras dos direcciones. Escribimos D como un lambda 1 de 1 más un lambda 2 de 2. Y a partir de esto demostramos que en verdad tanto D1 como D2 son iguales a D. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo escribir mi dirección D como combinación lineal positiva de otras direcciones distintas. ¿Ya? Eso demuestra que la dirección D es dirección extrema. ¿Alguna pregunta? No. Entonces seguimos. Este es el resultado, bueno, al que queríamos llegar en la clase de hoy. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de generar un poliedro a secas, incluyendo el caso no acotado? El teorema que está escrito acá nos dice que a los puntos extremos con los que habíamos partido hoy, tenemos que agregar las direcciones extremas. ¿Ya? CAP, un poliedro escrito en su forma canónica, donde la matriz A es de rango M y B es un vector en Rn. Entonces sean x1 hasta xk los puntos extremos del poliedro y sean d sub 1 hasta d sub L las direcciones extremas del poliedro. Fíjense que la cantidad de direcciones extremas L puede ser distinta a la cantidad de puntos extremos K. ¿Ya? No hay ninguna razón para pensar que tienen que tener la misma cantidad. Entonces, un punto pertenece al poliedro, sí y solo sí puede ser escrito como la suma de una combinación convexa de los puntos extremos y una combinación lineal positiva de las direcciones extremas. Ya en otras palabras, si yo me quedo únicamente con los puntos extremos y las direcciones extremas, puedo generar el poliedro en su totalidad. ¿Ya? Acá todo punto X se puede escribir como una combinación convexa de los puntos extremos
Esto es combinación convexa, pero los coeficientes son positivos y la suma es igual a 1. Y bueno, ya sabíamos que necesitábamos algo más en general para los poliedros no acotados. Ese algo más que necesitábamos es una combinación lineal positiva de las direcciones extremas, ¿ya? Este término, solamente pedimos que los coeficientes mu sub j sean mayores o iguales a 0. Acá no tiene sentido pedir que estén entre 0 y 1, porque acuérdense que el poliedro en el caso de poliedro no acotado, yo puedo necesitar moverme mucho, ¿ya? Una cantidad muy grande en alguna de las direcciones extremas. Lo importante es que estos coeficientes son positivos, por lo tanto yo me muevo efectivamente, bueno, en el sentido de esa dirección y no en el sentido opuesto. Pero en resumen, si yo conozco los puntos extremos de un poliedro y las direcciones extremas del poliedro, entonces puedo generarlo completamente mediante de esta forma, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, gracias. Ahora, ¿cómo calcular las direcciones extremas? Veamos un ejemplo, ¿ya? De hecho, uno de los mismos ejemplos de antes. Esta matriz ya me ha aparecido varias veces. Consideremos el poliedro en forma canónica, en R4, ¿cierto? Dos ecuaciones. Acuérdense, el poliedro tiene la forma A por X igual a B, ¿ya? Con todas las coordenadas X positivas. Entonces tenemos un vector, un poliedro en R4, dado por dos restricciones de igualdad. Esto, la primera fila me da los coeficientes que multiplican a las variables para la primera igualdad. Y esta es la primera coordenada del lado derecho. ¿Ya? Y lo mismo para la segunda fila, la segunda coordenada de B. Como sabemos, acá, como la matriz es de 4 por 2, hay 4 sobre 2 posibles. Tengo 4 sobre 2 formas de escoger una submatriz, ¿ya? De 2 por 2. O sea, existen 12 posibles direcciones extremas. Ahora, no todas ellas van a ser direcciones extremas, porque acuérdense que tengo que escoger una submatriz de A que satisfaga varias propiedades. Por ejemplo, tiene que ser invertible, producto de B a la menos 1 con la jésima columna de n, tiene que ser negativo y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el caso de 4 por 2, yo puedo escribir 6, tengo 6 posibles formas para las submatrices, y cada una de ellas me puede dar 2 direcciones extremas, ¿ya? Así que en total existen 12 posibles direcciones extremas. Por ejemplo, no las vamos a hacer todas, ¿ya? Pero, por ejemplo, supongamos que escogemos la segunda y la cuarta columna, ¿ya? O sea, esta y esta. En este caso, nuestra submatriz B vendría siendo esto que está acá, 1, 0, menos 1, 2. Acuérdense que n en esta descomposición es todo lo que nos sobra. Por lo tanto, la primera y la tercera columna. Luego n es igual a 2, 0, 0 menos 1. Y ahora, si nosotros multiplicamos la inversa de b por n, nos queda esta matriz que está acá, ¿ya? B a la menos 1 n igual a 2, 0, menos 1 medio, menos 1 medio. ¿Qué nos dice el teorema de caracterización de direcciones extremas? Nos dice que una dirección extrema está asociada a una descomposición de la matriz A tal que el producto de la inversa de B con la jésima columna de n es menor o igual a 0. ¿Ya? En este caso, justo ocurre que una de las columnas, ¿ya? de b a la menos 1n es menor o igual a 0. Esto quiere decir
que encontramos una descomposición de A que está asociada a un punto extremo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es? Perdón, a una dirección extrema. Ahora, ¿cuál es la dirección extrema? Veamos de nuevo qué nos dice el teorema. Nos dice que la dirección extrema es, bueno, menos el producto que era negativo y un vector canónico en todo lo que nos sobra, ¿ya? En las coordenadas que están asociadas a las columnas de B, lo que nosotros tenemos que poner es menos B a la menos 1 A sub J, y en el resto de las coordenadas que están asociadas a la parte n de esta descomposición, nosotros tenemos que poner un vector canónico, ¿ya? O sea, tenemos que poner un 1 y puro 0. Ahora, ¿dónde va ese 1? Va justamente en cuál es la columna de la matriz n para la cual este producto es negativo. Ya, en este ejemplo, bueno, primero, la matriz B fue escogida con la segunda y la cuarta columnas de la matriz A. Así que en este reordenamiento de columnas, lo que yo tengo que hacer es poner el producto menos este producto, un medio, en la segunda y la cuarta coordenada, ¿ya? Por lo tanto, la segunda y la cuarta coordenada de la dirección van a estar dadas por estos dos valores. Ahora, las columnas asociadas a n, en este caso la primera y la tercera, lo que yo tengo que poner es un vector canónico, ¿ya? En este caso un 1 y un 0. Y de nuevo, ¿dónde pongo el 1 y dónde pongo el 0? ¿Alguien lo ve? ¿Dónde pongo el 1 y por qué? ¿Cuál es la columna de n? Que al multiplicarla En por... el tercero, porque la columna. Oh, se me fue, perdón. No, está bien, está bien. La Quizá tercera... porque entre los dos que nos quedan es la segunda la que ocupamos. Está de acá, ¿cierto? Ah, eso sí. Sí, Claro. Y eso esta es. era la tercera La tercera de la. columna de A, ¿ya? La tercera, es la tercera columna de A, la que si yo multiplico por la inversa de B me da negativo, ¿ya? Esto de acá, por la inversa de B, me da negativo. Así que cuando yo hago el reordenamiento de todas mis columnas para obtener esta descomposición, en verdad, el vector canónico, cuando yo lo reordeno, lo tengo que poner en la tercera, el 1 lo tengo que poner en la tercera coordenada, ¿ya? Por eso acá está indicado así. Y el resto, 0, ¿ya? Este par 0,1 es el vector canónico. Y este par, un medio, es menos el producto de la inversa de B con N. ¿Ya? Así que bueno, acá les dejo este ejemplo y después lo pueden pensar con más calma si quieren. Para terminar, es un teorema que algunos de ustedes ya se habían percatado. Un poliedro escrito en forma canónica tiene al menos una dirección, sí, solo sí, es no acotado. Entonces habíamos discutido una de las implicancias de esta equivalencia, pero en verdad es un sí solo sí, ¿ya? Y para demostrar la implicancia que nos faltaba, podemos ocupar la caracterización completa en términos de puntos extremos y direcciones extremas, ¿ya? Entonces veamos primero lo que ya sabíamos, o lo que ya algunos de ustedes se habían dado cuenta. Que si un poliedro tiene una dirección D, entonces no puede ser acotado. Porque la definición de dirección me dice en sí misma que yo me puedo mover por esa dirección tanto como yo quiera, o sea, hasta el infinito. Entonces, si P tiene una dirección,
Entonces es no acotado, puesto que para todo x en el poliedro y para todo lambda positivo, x más lambda d tiene que pertenecer al poliedro. ¿Ya? Y la norma de esto, de x más lambda d, cuando el lambda tiende a más infinito, es infinito. ¿Ya? O sea, tengo puntos de mi poliedro con norma tan grande como yo quiera. Así que este poliedro P no puede ser acotado. La otra implicancia, para la otra implicancia vamos a ocupar la caracterización completa que acabamos de enunciar. Entonces lo que queremos decir es que si un poliedro es no acotado, entonces necesito tener al menos una dirección. Por contradicción, supongamos que P es no acotado y que no hay ninguna dirección. Entonces, obviamente, si no posee direcciones, tampoco va a poseer direcciones extremas. Así que el teorema anterior, el que nos permite escribir cualquier punto del poliedro en términos de sus puntos extremos y sus direcciones extremas, nos va a quedar reducido solamente a la primera sumatoria, a la combinación convexa de los puntos extremos. ¿Ya? Si un poliedro no tiene direcciones extremas, entonces todo punto X puede escribirse de la forma X igual a la combinación convexa de los puntos extremos, ¿ya? Para algunos lambda positivos que sumen 1. Esto va a implicar de inmediato que todos los puntos de X van a tener norma acotada, ¿ya? Simplemente se ocupan la desigualdad triangular, calculan la norma de X, va a ser menor o igual a la suma de estos lambda por la norma de los puntos extremos. Como los puntos extremos son finitos, esto es simplemente menor o igual a la suma de las normas de los puntos extremos, que es finito, ¿ya? Así que en verdad, esto es una contradicción, ¿ya? Porque habíamos supuesto que P era no acotado. ¿Dónde está el error? ¿Cuál es la contradicción? Suponer que P no posee dirección. Si un poliedro no acotado, necesariamente posee una dirección extrema. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, gracias. Entonces, por último, ¿se acuerdan el ejemplo que habíamos dado del conjunto en el cual uno no podía escribir todos los puntos como combinación convexa de los puntos extremos? Veamos qué pasa cuando agregamos las direcciones extremas, ¿ya? Acuérdense que en este caso el conjunto C tiene 3 puntos extremos. Y si nosotros consideramos solamente las combinaciones convexas de los puntos extremos, nosotros podíamos generar solamente este triángulo, ¿ya? Ahora, la gracia es que cuando yo agrego las direcciones extremas, puedo cubrir o puedo generar, por así decirlo, todo el poliedro C, ¿ya? Solamente necesito generar primero algo que esté dentro de mi combinación convexa, que esté como bien ubicado, de forma tal que después moviéndome en la dirección de las direcciones extremas, que alcanzo a llegar a donde quiero ir. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera generar un punto que estuviera por acá, lo que necesito hacer es partir, por así decirlo, con un x0 que esté ubicado convenientemente, en este caso aquí. Genero este punto x0 como combinación convexa de los 3 puntos extremos, ¿ya? Como x0 está al interior del triángulo, sabemos que se puede escribir como combinación convexa de estos 3 puntos. Y una vez que tengo generado el punto x0, es conveniente,
me muevo en la dirección extrema de 2. ¿Ya? Y aquí espero que todos vean que simplemente con los 3 puntos extremos y con las 2 direcciones extremas, bueno, en este caso, fíjense que las direcciones extremas son iguales, ¿ya? Esto es solamente en este ejemplo, ya no hay ninguna razón para creer que esto va a ser cierto siempre. Pero en este caso, como les decía, ocupando solamente los puntos extremos y la dirección extrema, yo puedo alcanzar cualquier punto de este conjunto C. ¿Ya? Por ejemplo, si quisiera llegar acá, yo puedo generar con las combinaciones convexas un punto que esté por aquí, dentro del triángulo, y después simplemente me muevo en la dirección extrema. ¿Ya? Esto es algo que ustedes van a tener que hacer en uno de los problemas de la tarea. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta de la clase? Si no, dejamos hasta acá. Profe, en este caso, por ejemplo, o sea, a simple vista yo hubiese supuesto que había una dirección extrema en la diagonal inferior, digamos. ¿Por qué? O sea, ¿qué me puede dar la intuición de que no es así? En la diagonal inferior, ¿cuál? Claro, la que va como de 4 a 4. Eso, Esa, claro. ya. Eh, ya, entonces eso pasa por, a ver, con entender bien lo que significa dirección, ¿ya? Porque esto no es ni siquiera dirección, porque para hacer dirección, yo necesito moverme en la dirección tanto como yo quiera. Entonces, si yo me empiezo a mover acá, me quedo súper choco, pero si yo me empiezo a mover acá, fíjate que hay un punto en el que yo ya no me puedo seguir moviendo, porque me voy a salir del conjunto. Para hacer dirección, yo necesito ser capaz de moverme hasta el infinito en esa dirección. ¿Ya? Si yo pudiera seguir moviéndome y seguir perteneciendo al poliedro C, entonces ahí sí tendría una dirección. ¿Ya? O sea, dirección está asociado a moverme tanto como yo quiera. En este caso no me puedo mover tanto como yo quiera, me puedo mover solamente hasta llegar a este punto de acá. Ya, gracias. ¿Entiendes? Sí. Ya. Sí, a ver, Monse pregunta, ¿las direcciones tienen alguna relación con el quier de A? Sí, en el caso de los poliedros, justamente, acuérdense que dijimos eso. Dijimos que D es dirección, si solo si A por D es igual a 0 y D es mayor o igual a 0. Así que, bueno, justamente las direcciones pertenecen al kernel de esta matriz A. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no, dejamos hasta acá.